En política, el mayor error no es equivocarte, es estar convencido de que no estás equivocado. Imagina lo siguiente. Eres el candidato puntero. Durante todo el proceso electoral te han dicho que vas bien y que vas a ganar. Las encuestas públicas, esas que tu equipo pagó, te colocan arriba, muy arriba. Pero llega la votación y te enfrentas ante una derrota inminente. ¿Qué es lo que pasó? Fuiste presa de uno de los fenómenos más frecuentes en política, en campaña o en gobierno. Caíste en la burbuja política. En esta ocasión vamos a explorar cómo se forman estas burbujas, desde el exceso de validación interna hasta la falta de conexión con la opinión pública. Hablaremos de los riesgos de tomar decisiones desconectadas de la realidad y abordaremos estrategias concretas para romper esa burbuja. Porque la política se pierde cuando te desconectas de tu entorno, cuando confundes ruido con opinión pública, cuando gobiernas o haces campaña con percepciones en lugar de hacerlo con evidencia. En este episodio de Política de Norte a Sur vamos a hablar de cómo saber si estás siendo presa de esta burbuja política y sobre todo de cómo poder escapar de ella a tiempo. Bienvenidos al último episodio de la temporada. Política de Norte a Sur es el podcast donde descubrirás qué ocurre tras bambalinas en la política, de la mano de dos consultores reconocidos y multipremiados a nivel internacional, Mario Padrón y Víctor Mancera, quienes nos hablan de cómo se opera y se toman decisiones en los cuartos de guerra de la clase política. Política de Norte a Sur. La política más allá de las izquierdas y las derechas. Pues estamos de cierre en esta temporada de Política de Norte a Sur. Gracias por habernos escuchado los últimos 11 episodios. Hoy vamos a abordar un tema que para nosotros creemos que es muy importante porque tiene que ver con la psicología del líder, la psicología del equipo, tiene que ver con la predisposición que tenemos para entender lo que queremos todos atacar, a lo que queremos influir, que es en la realidad. Este fenómeno del que vamos a hablar hoy, la burbuja política, es sumamente recurrente. Yo creo que esto ha ocurrido toda la vida, Mario, toda la vida ha existido hasta cierto punto estas burbujas, ¿no? Antes pensábamos que la burbuja se limitaba al líder y su equipo, pero se han ido extendiendo y hoy las encontramos en distintas presentaciones. Pero yo creo que habría que partir por ello, Mario, de establecer qué es esa burbuja. Así que saludándote desde acá al norte de la República. Mario Padrón, ¿cómo estás allá en el sureste? Muy bien, amigo, un gusto estar esta temporada completa que nos la aventamos y gracias a todos por escucharnos. Sí, mira, la burbuja política es algo, yo coincido contigo, yo creo que es algo que existe de siempre en los fenómenos sociológicos que relacionados con el poder. Pero además es un tema que me parece muy bien que lo platiquemos porque honestamente cuando intentamos investigar sobre ello, hay muy poco hablándose de eso. Y estoy casi seguro que si tú estás acá es porque esto te sonó. Dijiste, yo lo he vivido, yo lo he escuchado. Pero bien, ¿cómo podríamos definir burbuja política, Víctor? Yo creo que burbuja tiene que ver, uno de los fenómenos que pueden ser de cómo se genera esta burbuja es cuando el líder, en este caso político, el líder y su equipo cercano de entorno que lo rodea están tomando decisiones y definiciones por percepciones propias y no basado en lo que sucede en la realidad social, ¿ok? Ese podría ser un punto. Y creo que podrían haber muchos fenómenos para que suceda. Desde un equipo que copa al líder, es muy común, lo digo tal cual, o sea, en política es un término que se utiliza y que vemos en los fenómenos, o también cuando el líder busca puras noticias de validación. No sé qué opinas. Claro, siempre el sesgo de confirmación ha sido uno de nuestros principales problemas porque, como hemos dicho, tanto los electores como el líder, el candidato o el gobernante están buscando muchas veces confirmar lo que piensan, cuando en política la actitud que debemos tener es más bien buscar argumentos, buscar información, buscar datos que pudieran contradecir lo que estamos pensando, porque muchas veces el peor error que podemos cometer es aquel del que estamos completamente convencidos que es un acierto, que es una visión correcta de la realidad. Yo partiría de eso. El gran problema de la burbuja, es decir, de estos entornos cerrados donde hay un pensamiento homogéneo, donde hay una interpretación de lo que está pasando ahí afuera en la calle, el problema es que nos alejan de lo fundamental, nos alejan de la realidad. Si yo no tengo claridad absoluta sobre el entorno que yo tengo, sobre la realidad de la opinión pública, todo lo que yo esté haciendo puede ser un error. O sea, no solo puedo no estar construyendo mi siguiente éxito político, sino estar en una constante
en un constante sabotaje de ese objetivo. Lo primero que yo tengo que tener muy claro es si existe esa conexión con la realidad, y hoy vamos a hablar de distintas estrategias para hacerlo. Y a partir de conocer la realidad, entonces puedo dedicarme a lo que hacemos en comunicación y marketing político, que es tratar de alterar esa realidad. Hoy vamos a hablar, Mario, de 3 grandes burbujas a las que cualquiera que esté en política se va a enfrentar. Una que tiene que ver con el equipo, otra que tiene que ver con el círculo rojo, y finalmente la más reciente o la más influyente, particularmente en estos tiempos, que son las burbujas que producen los algoritmos, que producen las redes o las mal llamadas redes sociales, porque ya de sociales tienen muy poco. Todos vamos a enfrentarnos a estas circunstancias. Entonces, ¿qué te parece, Mario, si comenzamos hablando de los equipos, que es quizás la burbuja más tradicional a la que los consultores y los políticos nos hemos enfrentado más frecuentemente? ¿Por qué se forma? ¿Por qué se forma, Mario, esta primer burbuja, la burbuja del equipo? Puede ser desde el clásico, llamémosle, aspirar los equipos a estar en posiciones de poder y entonces se generan los fenómenos de copamiento, que eso podría ser, pero también puede ser por 2 cosas, yo creo. El otro punto puede ser, uno, sí creo que es mucho el sesgo de confirmación y ni siquiera estoy juzgando el sesgo de confirmación, porque los que estudiamos temas de cómo funciona el cerebro para la percepción humana, hay algo que hay que tener muy en cuenta. El cerebro no busca la verdad. Honestamente, no hace eso. El cerebro humano tiende a hacer una cosa, sobrevivencia, y para sobrevivir tiene que ahorrar energía. Entonces, para lograr esto, uno de los puntos principales que hace es confirmar lo que ya cree, porque conlleva menos energía hacerlo. ¿Ok? Está comprobadísimo, y ahí es donde nace la parte fisiológica del sesgo de confirmación, que nos pasa a todos. Entonces, romper el sesgo de confirmación, romper la búsqueda de la validación de lo que creo, eso tiene que ser como ir al gimnasio. Nadie dice quiero ir al gimnasio, o sea, es algo que tú te dices voy a hacerlo por salud hasta que lo vuelvas un hábito. Entonces, creo que hay un punto para el sesgo de confirmación. Yo creo que el otro puede ser los copamientos de grupos políticos, que puede suceder muy común. Y 3, también tiene que ver con la percepción y la psicología del líder, gobernante o candidato. Siempre nosotros decimos, creo que coincides con nosotros, que a veces a los equipos se les olvida que el candidato o el gobernante o líder político no deja de ser un ser humano. Entonces, a veces hay que entender también que en este sesgo de confirmación entra mucho que él tiene un desgaste psicológico, pero también emocional. Todos tenemos acceso a la información que nos da nuestro metro cuadrado, lo que nos rodea de manera cercana. Y para esto me acaba de venir a la mente un ejemplo de un caso, seguramente has tenido también tú. Una que recuerdo mucho hace muchos años, hace como 10 o 15. Yo estaba entrando a una disco, ya me dedicaba a la consultoría, estaba entrando a un antro, una discoteca. Y literal a punto de entrar, recibo la llamada de un cliente que en este momento no recuerdo si fue diputado federal o senador. Era casi medianoche. Recibo la llamada y sí, ¿qué pasa? Y me dice, Mario, es que me están tundiendo. Me dijo palabras más fuertes, ¿no? Me están rompiendo toda la mandarina, ¿no? Claro. Me están rompiendo en redes, mano. Hay que verlo. ¿Cómo no? Claro, lo checo. Revisamos y aquí entra también el de la algorítmica. Sé que me estoy cruzando ahorita, pero como que todos van en conjunto. Revisamos y sí, había una nota, había un tweet, creo que era en esa época era un tweet, pero que no tenía alcance. Luego entraremos cuando hablemos de algoritmos. No tenía alcance, pero esa persona, el líder político, ya lo había recibido por WhatsApp por diversas fuentes. Entonces, él siente que está pasando algo magnánimo, ¿no? Entonces, creo que también por ahí pueden entrar los sesgos del querer salir a responder, lo que hablamos de, pues yo sí quiero que suceda esto, porque eso siento, pero cuando no tomas el dato, las decisiones con datos fidedignos, puede conllevar a muchos riesgos. Y el riesgo, por ejemplo, que tomar decisiones desconectadas de la realidad, te pueden meter en una crisis o peor aún, no contener una que esté sucediendo. Claro, yo además del sesgo de confirmación, agregaría, Mario, lo que llamamos en psicología política la espiral del silencio. Es decir, cuando alguien opina distinto, pero yo soy el único que opina diferente en esta mesa, yo me voy a ver inhibido a poner sobre en la discusión una óptica distinta,
disentir, opinar diferente, criticar incluso o tener una perspectiva más negativa de lo que se está planteando. A nadie le gusta la gente que viene con negatividad constante y entonces la mayoría de los actores políticos, sobre todo si son actores políticos que están vinculados directamente con el líder, es decir, que viven de él o que son sus subordinados, que su chamba depende de caerle o de tener una buena relación con el líder, esa espiral del silencio va a estar ahí. El que tenga una duda, el que tenga una inquietud, el que tenga una crítica, el que tenga un área de mejora para comentar, muy probablemente no lo haga si el resto del equipo no está en esa misma sintonía, si el equipo opina distinto. Yo pondré un ejemplo clásico que es pues del primer político moderno, John F. Kennedy, cuando viene la llamada crisis de Bahía de Cochinos, justo en el contexto de la crisis de los misiles, cuando los soviéticos instalan misiles apuntando hacia Estados Unidos en Cuba, una de las estrategias que planteaba la milicia, que planteaba el ejército, los jefes del Estado Mayor a Kennedy, era que había que invadir Cuba, había que intervenir. Habían hecho junto con la CIA un operativo donde los disidentes cubanos iban a llegar, iban a desembarcar en Cuba e iban a derrocar al régimen. Lo intentaron y fue un increíble desastre que azuzó la crisis y que tensionó más el tema. Ese no es el asunto, sino lo que hace Kennedy después. Kennedy se da cuenta que las voces disidentes, los que pudieron haber puesto sobre la mesa argumentos lógicos, la cabeza fría, no se atrevieron a hablar y cambió la configuración de los equipos. Hizo equipos más pequeños para consultar el mismo tema. Acá es importante entender que para que un equipo funcione, para que un equipo aporte, la arquitectura de los equipos, la arquitectura de los procesos, de las reuniones que se tienen, deben ser de tal manera que haya libertad de opinar, que haya libertad de plantear una visión distinta, pero sobre todo hacerlo con algo fundamental, que es de lo que carecen la mayoría de los equipos políticos, que son los datos. Eso es lo que sucede en la mayoría de los equipos, Mario, a nivel, digamos, de estos entornos. Cuando alguien quiere llegar a mejorar el estado de ánimo del líder, dar buenas noticias, se empieza a malformar esta circunstancia. El ejemplo que tú ponías es también parte de esa lógica, ¿no? Si yo quiero ser útil al líder, le tengo que mandar todo lo que yo veo y que me parece que puede ser un tema de riesgo o de crisis. Y entonces ese líder empieza a recibir informaciones que no son de calidad. Lo primero que tiene que hacer el líder en términos de saber a quién escuchar o no escuchar es establecer quién tiene una opinión de calidad y quién no. Porque si simplemente alguien tiene un punto de vista, pero no está fundamentado en investigación, si no está fundamentado en una lógica dentro de la estrategia, pues muy probablemente lo que está enfrentando es ruido. Lo que enfrentan la mayoría de los políticos es ruido. Hay ruido positivo, ¿sí? Los que te dicen lo que tú quieres oír, y ruido negativo, los que ven amenazas y riesgos y la destrucción completa del proyecto político en cada esquina. Hay que saber a quién escuchar, cómo armar esos equipos y cómo desarrollar las dinámicas dentro de esos equipos. Mira, planteaste un concepto que creo que es súper necesario para salir de una burbuja, que es este concepto de la espiral del silencio, que se estudia mucho en sociología y en términos de opinión pública. Si estás escuchando esto, hoy día tenemos inteligencia artificial, pregúntale a ChatGPT, explícame un resumen de síntesis de qué es la espiral del silencio, te va a ser súper útil. Pero básicamente es lo que comentaba Víctor, es que uno siente una presión social en el entorno o en la mesa y entonces como yo opino diferente, mejor ya no lo hago. Y esa espiral del silencio puede hacer, ahora que hayan sesgos, pero sesgos que eran necesarios al revés, necesitamos esa información. Y aquí, Víctor, creo que entramos en ese fenómeno de cómo van generándose las burbujas. Pensemos en algo. Yo creo que ahorita estamos poniendo 3 elementos que pueden servir de un ejemplo de lo que podría pasar en una mesa de toma de decisiones. 1, si tuviéramos un líder o tenemos un líder político, el cual tiene rechazo de alguna manera, así sea emocional, para recibir las noticias no gratas, por no decir malas noticias o malos números, y tiene rodeado un equipo que con tal de mantener la chamba, vamos a llamarla así, es un fenómeno común, pues, ¿ya? Por el motivo que fuera. Entonces quiero llegar con el líder a decirle, oiga, mire, todo va bien,
todo está bonito, solo le llevo buenas noticias y no le llevo los problemas, ¿ok? Síntoma 1. Entonces, 3, puede ser que alguien que sí tiene el dato y lo quiere compartir, tanto por decir, uy, ¿cómo le cuento al líder que no es fácil contarle a un líder un dato negativo, pues, ¿no? Llevarlo. Y 2, si además estoy sintiendo una espiral de silencio, que es que el entorno va a decir, no es cierto, no se preocupe, o sea, rechazo hacia los datos fuertes o duros, difíciles, entonces va a llegar un momento en que esas voces que sí pueden dar crítica real o datos duros para atender, se empiecen a callar. Cuando pasa eso, creo que aquí podríamos entrar a la siguiente etapa del episodio de hoy, que es qué síntomas puede haber. Exacto. Que quieran decir que estoy en una burbuja política. Y creo que un primer síntoma de que estás en una burbuja política es cuando la mayoría de tu equipo cercano llegan a no darte problemas, a no decirte los problemas que hay y a decirte que todo está muy bien. Cuando pasa eso, yo creo que es súper red flag porque estás en una burbuja política. Claro. Bueno, hay que decir algo. Ese es el primer síntoma. Si tú solo recibes opiniones positivas, si solo recibes halagos, si solo te dicen que todo va bien, ahí hay un síntoma claro de que hay un problema. Ahora, yo sí entiendo a ciertos coordinadores de campaña, a ciertos colaboradores que no le quieren llevar malas noticias al líder. Obviamente, más allá de si están cuidando su chamba, que es legítimo, hay que cuidar también al producto. Si yo llego a tensionar al producto, si yo llego a decirle al candidato, oye, la última encuesta estuvo horrible, tenemos que hacer algo, estamos cayendo en crisis, yo estoy rompiéndole la cabeza a quien es el vocero de la campaña, al que es el representante de ese proyecto político, que debe llegar alegre, apasionado, con magnetismo, que tiene que llegar con buena actitud. Entonces, sí hay que administrar las malas noticias, cuándo se dicen, cómo se dicen, pero hay que darlas, hay que estar cerca de la realidad. Antes de que surjan las burbujas, Mario, hay una circunstancia que nosotros los consultores le exigimos a nuestros candidatos y que es muy anómala. Todos nosotros nos preocupamos de lo que opinen los demás sobre nosotros en lo individual, más o menos, pero al final tenemos la noción de si hay una opinión positiva sobre nosotros, tratamos y estoy hablando no de política, estoy hablando de lo personal. Tú estás tratando de que la gente opine bien de ti, que piense que eres una persona honorable, decente, trabajadora, con ciertos valores, lo que sea. ¿Te preocupa o estás al tanto de qué opinan los demás? Digamos que esa percepción es válida porque tu entorno es pequeño, pero en política nuestro entorno no es pequeño, es masivo. Entonces, la opinión que tenga los que me la hacen llegar no es válida. O sea, no es importante. La importante es la de la masa. Es decir, sí, como te sucedió a ti con aquel candidato, Mario, que de pronto le empezaron a bombardear con comentarios negativos por un artículo o lo que sea, o comentarios en redes sociales, él puede pensar que esa es la realidad, pues es lo que le está llegando. Sí. Si de pronto tengo un candidato que le gusta hacer mucho territorio y va en el puerta a puerta y la gente le dice que están con él, que van a votar por él, y al final del recorrido dice, oye, pues nos fue muy bien, la gente nos quiere mucho, esa no es la realidad, esa no es la realidad, porque la realidad en la que operamos en política es la realidad masiva. Por eso hacemos demoscopía, para entender cuál es la verdad. Ese es el problema de la psicología política en el político, que si yo creo que la realidad está compuesta por mis percepciones, por mi experiencia personal, lo más probable es que tenga una visión muy viciada, muy perniciosa sobre lo que está pasando en la calle. Y este fenómeno no solamente es sobre el líder, también es sobre el equipo, o sea, el equipo cercano, los colaboradores. Y ni siquiera lo estoy diciendo a mal. O sea, uno como colaborador también tiene un entorno y también le llega cierta información. Es muy común que los colaboradores del líder político también son políticos, también están dentro de burbujas políticas o del llamado círculo rojo. Entonces, lo que te va a llegar es lo que es importante para el círculo rojo. Y el primer globito que hay que pinchar y reventar para que entremos en realidades es que entendamos que a la mayoría de los ciudadanos
no les importa la política. Perdón que lo diga así, pero es la primera golpe de realidad que tenemos que tener todos los que estamos en esto, ¿no? Tanto consultores como políticos y colaboradores. Entonces, entender eso es que a veces algo que está permeando en el círculo rojo no necesariamente es una problemática que esté sucediendo en la opinión pública. Entonces, muchas veces un colaborador, como su entorno eso siente, el mismo fenómeno que platiqué, entonces piensa, hay un problema grande y está bien que lo comente, ¿ok? Pero sí hay que establecer canales o definir quiénes puedan hacer las mediciones pertinentes para tomar decisiones con mucho más peso. Poder decir, ok, nos llegó esto, medirlo y ver si vale la pena atenderlo o solo es algo que se podía atender desde una operación política sencilla. Sin duda. A ver, recapitulando síntomas. Recibes puros buenos comentarios, recibes muchos malos comentarios y presumes que esa es la realidad. Número 3, tienes equipos donde todo el mundo piensa igual. Sí, o sea, todos en ese equipo que tú has formado piensan relativamente igual. Hay poca discusión. O sea, es un equipo homogéneo. Eso es lo que usualmente ocurre en los equipos cerrados. Ahora vamos al siguiente nivel, a la siguiente burbuja. Has reventado la burbuja del equipo. Felicidades. Integraste un equipo con personas diferentes, un equipo plural, un equipo donde se busca qué nos salió bien, qué nos salió mal, qué podemos mejorar, qué debemos continuar haciendo igual. Tienes el proceso ya muy bien definido. Ahora ya puedes despreocuparte un poco de la burbuja del equipo inmediato, pero viene la siguiente, que es el círculo rojo, los que están interesados en política. Solo por poner un ejemplo, y hablamos, por ejemplo, hace un par de episodios hablamos de los desperdicios, ¿no? De la inversión en desperdicios en campaña, y había uno particular que no sé si lo abordamos, pero tiene que ver con algunos medios que viven específicamente casi de extorsionar o de chantajear a políticos, ¿no? Esas revistitas que solo te encuentras en las salas de espera de dependencias, ¿no? Donde viene una columna muy golpeadora de alguien, ¿no? O todos los comentarios que hacen los políticos y que salen en los portales y que los políticos creen que tiene algún valor, que tienen algún peso, como si la gente le interesara la política. Esa es una fantasía. La inmensa mayoría de los políticos viven esa burbuja pensando que tiene algún tipo de incidencia, y buena parte del fracaso de la inmensa mediocridad de los políticos que hay en los distintos entornos locales tiene que ver con eso, que creen que la política se hace en el círculo rojo. ¿Qué nos comentarías tú alrededor de esta realidad? Porque tú te has enfrentado a muchas circunstancias con medios locales, Mario. Mira, antes que todo, yo le quiero sumar una bandera roja más a los síntomas. La cuarta, si tú y tu equipo están tomando decisiones sin información y sin datos, o sea, que solo sea en la percepción de todos, entonces, como platicamos en episodios anteriores, eso sería ocurrencia. Recuerden, para que tengamos creatividad, incluso para decisiones políticas, sería que tengan datos, que en la mesa hayan personas que lleven datos e información. Yo creo que sería un cuarto. Entre que comentas, es muy común el tema de medios. Mira, hay algo que me llama mucho la atención porque es un término que desarrollamos en Grupo Estratega de manera seria, lo comentamos. Es un término que desarrollamos en Grupo Estratega desde hace 15 años, no sé, por ahí del 2012, 13. Algo que nosotros le llamamos el chip del siglo XX, que fue este cambio que hubo entre cómo consumimos información a través de los medios. Si pensamos antes de la era digital 2.0 de las redes sociales, antes, en el siglo pasado, en el siglo XX, los medios de comunicación eran la gran fuerza para generar opinión pública, ¿no? O para mandar mensajes masivos. Entonces, si alguien me saca un panfleto, así, voy a empezar panfleto, tal cual. No sé cómo se llama en otros países de Latinoamérica, pero imagina que alguien hace una notita, la hace en un Word, la imprime, saca fotocopias, te hace una notita negativa y supongamos que sale a volantearla al centro de tu ciudad. Literal a volantearla. Es malo, es corrupto, ¿ok? Eso, de alguna manera, ese volanteo tiene un alcance. O sea, si hay gente que lo ve, ¿ok? Eso, llevado hoy día de manera inconsciente, hemos platicado en otros episodios cómo interpretamos. Ahora, cuando un medio panfletero, llamémosle, te genera una nota negativa, golpeando,
tal persona es corrupto y es muy malo, es malo, malo, malísimo, y lo publica en su Facebook, agarra ese link y lo manda por WhatsApp a tu círculo político nada más. Claro que te va a llegar, pero a diferencia de lo que era el chip del siglo XX, ¿ok? Que no podemos interpretar igual las redes sociales, a diferencia de, a lo mejor tuvo cero alcance, de verdad, no tuvo ni un like, no tuvo ni una reacción. Si tú sales a contestar y metes a tu equipo a contestar, tú vas a subir esa nota. Entonces, muchas veces lo que pasa es que interpretamos como eran los medios antiguos, porque ya no son, ya son los antiguos. Hoy día las redes sociales y lo digital ya es lo de ahora, desde hace mucho. Como lo interpretamos de esa manera, pensamos que tiene un impacto. Y a veces estos tipos de medios acaba con un tweet que mejor no te preocupes, el algoritmo era lo suyo y lo va a bajar y lo va a llevar hasta el fondo. No lo subas. Yo eso diría, no interpretar los medios actuales como eran los medios anteriores. Y que te saquen una notita, no necesariamente va a golpear, no va a tener relevancia. Pero sí es importante que tengas un laboratorio de opinión pública en el cual, un equipo en el cual puedes decir, oye, me llegó esto, claro que me duele, soy humano, no me gusta lo que estoy viendo, pero mídanme, chicos, si esto está siendo un problema o no. Y si no es un problema, a lo que sigue. Claro. A ver, la política es un mundillo muy pequeño, muy compacto. Todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene noción, digamos, de quién es quién. Y es importante saber qué alcances tiene cada uno de estos actores para saber si vale la pena responderle. De los medios de comunicación, ni hablar. Es decir, los medios de comunicación hoy en día pues prácticamente se han convertido en una marca que tiene una expresión digital, porque yo no sé cuándo fue la última vez que tú compraste un periódico, Mario. A lo mejor, como tú eres un experto, lo has hecho más frecuentemente que la gente. Hay gente que realmente compran periódico cada vez que van a pintar un muro en la casa y nada más. Entonces, hay que tener claridad sobre qué influencia puede tener cada medio de comunicación. Lo hemos hablado justamente cuando platicamos de qué es más rentable políticamente hacer, ¿no? Como recurso, tener esa claridad. Pero lo cierto es que el grueso de los medios de comunicación no tienen el impacto que antes tenían y que muchos políticos piensan que puede tener. Entonces, mucho cuidado con esa burbuja de lo político, porque lo cierto es que la gente no está poniéndole atención a lo político ni a los medios de comunicación tradicionales. Entonces, no seamos reactivos, porque lo que vamos a provocar de entrada es meternos en agendas que no nos conviene, o por lo menos que no son agendas propias de la estrategia que hemos definido desde el principio. La estrategia te dice, a ver, este es tu tema, estos son tus tiempos, así lo vas a desarrollar. En el momento en que tú abordas la agenda que propone alguien más, ya sea porque te criticó, te señaló, etcétera, tú vas a dejar tu estrategia y vas a ir en otro camino. Vas a agarrar una vereda que te saca de la avenida principal por la que ibas caminando. También ocurre mucho políticos que le quieren dar contestación a todos los ataques y entonces hacen mucho más grandes a políticos pequeños. Si no quieres hacer crecer a los enanos, no los alimentes, ¿no? No alimentes a los trolls si no quieres que te sigan fastidiando la vida, porque eso es lo que vas a provocar. Salirnos de esta psicología de la reactividad, del ataque, de considerar que todo lo que se dice en política es sustantivo, va a ser fundamental para encontrar cuáles son las rutas para llegar verdaderamente a la gente y alcanzar el objetivo político. Esas son básicamente las circunstancias. Hablemos de la última burbuja, quizás la más peligrosa de todas, Mario, que es la burbuja digital. Ya adelantaste tú un poco en términos de cómo nos encierra también en ciertos cámaras de eco, ¿no? Donde yo estoy escuchando todo lo que se dice con respecto de mi persona, de mi candidatura, de mi proyecto, de mi partido. Y entonces, como el contenido que yo recibo es estrictamente el que el algoritmo decide mostrarme, porque yo tengo mucho interés en esas notas, empiezo a pensar que ese es el contenido que ve el grueso de la gente, y no es así. Por eso es muy importante tener claridad de que lo que yo veo en mi pantalla no es el mundo real, ni es el mundo que está experimentando el grueso de la ciudadanía. El algoritmo está pensado en mostrarme piezas a la que yo le muestro interés. De vuelta, regresemos a la pregunta fundamental. ¿La gente está interesada en la política tradicional, sí o no?
tú lo sabes, tú que si ya has visto, si has estado en política en cualquier campaña o si ya has escuchado otro episodio de Política de Norte a Sur, pues esta respuesta la tienes tú muy clara. ¿Por qué entonces vamos a actuar como si lo que yo como actor político recibo en mis redes es lo que recibe el resto de la gente? Eso no funciona así. Entonces, tengamos mucho cuidado en ello porque la gente también vive en sus propias burbujas, burbujas de interés. Entender en qué está interesada la gente nos ayuda no solo a despresurizarnos nosotros, ¿no? A preocuparnos menos, porque pues resulta que lo que se está diciendo de Víctor Mancera político, pues realmente poca gente lo está escuchando porque no están interesadas en el tema. Pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Yo tengo que preguntarme en qué sí está interesada la gente, porque al entender la existencia de esas otras burbujas de intereses específicos, entonces yo puedo encontrar una manera no solo de reventar la burbuja que me mantiene en el estrés, sino ir a meterme a las burbujas en las que está metida la gente, en donde está metido todos los usuarios que están, los millones de usuarios que están en las redes sociales, Mario. Yo aquí creo que también entra un punto que hemos platicado, que es, así como hemos estado comentando, que a veces un ataque digital puede ser que no lo maximicemos, tranquilo, mídelo, pero también no podemos caer en excesos de confianza. Si bien, honestamente, la mayoría de las veces los primeros ataques digitales son para descartar, pero no podemos caer en ese exceso de confianza porque cuando pase uno, no nos confiemos, no vaya a ser que no lo veamos. Honestamente, yo creo que sí hay que medir de todo, ¿no? Para que podamos ver cuándo está sucediendo y confiar en tu equipo que te está dando los datos de qué está sucediendo, ¿no? De que a este hay que ponerle foco. Yo creo que es por ahí. Y en las burbujas del algoritmo, si bien, Víctor, cuando iniciamos en esto, los años que llevamos, yo estoy seguro que coincides en que lo digital ya ni siquiera es como inició, los algoritmos han cambiado. Y si bien al principio uno veía los entornos de tu comunidad, cuando Facebook se hizo masivo, ¿ok? Hoy día son micro, mini, hiper chiquititos algoritmos que podríamos pensar incluso en que son microalgoritmos por cada persona, porque ya llegó a tal grado de que es lo que yo al tener el celular, qué es lo que hace que yo me mantenga atento más tiempo en pantalla. Y ese se convierte en un microalgoritmo. Y entonces me va a mostrar todo lo que me causó interés a mí. Y a lo mejor, a pesar de que Víctor y yo nos dedicamos a lo mismo, no necesariamente su algoritmo es muy similar al mío. Y él, lo que le causa la atención, a lo mejor le gustan las motos, y a mí no me gustan las motos, y le aparecen motos. Entonces, así funciona. Ya son muchos mini burbujitas que habría que medir, que están pasando en la opinión pública, para ver si de verdad esto está sucediendo en la opinión pública. Yo sí creo que es necesario que hoy día cualquiera que se quiera dedicar a alguna rama política, no solamente a ser político candidato, a alguna rama política, tendría que tomarle algún tipo de curso, documentarse en cómo funciona esta comunicación algorítmica. Y bueno, pues para ello les recomiendo a Víctor Mancera. Yo, desde que tengo uso de memoria como consultor, Mario, se habla de la microsegmentación, ¿no? De llegar a ese metro cuadrado, como dices tú, ¿no? A ese segmento bien pequeñito que tiene un cierto comportamiento. Pero lo cierto también es que parece que en algún punto se nos olvidó, porque hoy estamos más metidos que nunca en la microsegmentación. La gente está absolutamente absorta en temas muy específicos y somos nosotros los que estamos obligados a entrar en esas conversaciones que ya existen, a entrar en esos temas, no estarle dando vueltas solo a lo que a mí me gusta, lo que yo pienso que es importante o relevante, sino lo que es interesante. Porque aquí estamos de entrada en la competencia por el marco, el gran mercado de la atención. Si yo no sé competir en el mercado de la atención, yo no he entendido mi negocio, por llamarle de alguna manera, ¿no? a la americana, ¿no? Nuestro business es la atención de la gente. Si yo no entiendo cómo funcionan esos pequeños segmentos, va a ser muy complicado ya no solo romper el propio, sino entender que hay que ingresar a los segmentos, a las burbujas de la gente. Si te parece bien, Mario, yo creo que vamos entrando en herramientas que podemos utilizar para salirnos de las burbujas. Ya hablamos un poco de los síntomas para detectar si estamos en ellas.
ya entendimos esto. En redes sociales funciona lo mismo. Si yo siempre estoy viendo el mismo tipo de contenido, voy a pensar que esa es la realidad. Yo les sugiero que tengan 2 o 3 cuentas de redes sociales donde tengan diferente comportamiento, donde actúen ustedes como creen que actuaría una señora de 38 años de clase media baja, y luego una donde estemos actuando como si fuéramos jóvenes. No para imitar necesariamente este tipo de personas, sino para entender qué diferente es la experiencia que cada uno de estos perfiles tiene, y que podamos estar haciendo consumo de contenido no pasivamente, sino activamente. O sea, entender que cada like, que cada segundo que yo le dedico a ver un video va a devenir en una experiencia bien distinta. O sea, entender la complejidad del mundo parte de eso. Entonces, yo les sugeriría eso, de entrada, que tengan una experiencia de consumo distinta. Si dentro de los síntomas se encuentran ustedes con que siempre están viendo los mismos medios, el mismo tipo de noticias, los mismos nombres, etcétera. Vamos ahora, Mario, a las soluciones. Y yo te quiero proponer una primera solución para salir de la burbuja y para superarla, Mario, que es tener un consultor político. Yo no sé si tú les encuentras alguna ventaja a tenerlo, pero seguramente nos vas a decir por qué sí debería haber un consultor político y cuál es la ventaja de tener uno en el equipo. Yo le pondría algo más. Diría que se requiere de entrada un consultor político y le agregaría la palabra profesional. Lo digo con todo respeto, pero es importante para que esté especializado en este tipo de temas, ¿no? Pensemos que es como los médicos. Los consultores somos como los médicos, ¿ok? O sea, si bien hay un médico general, pero también hay uno especializado en el corazón, otro en el cerebro, en la garganta. Pasará lo mismo. Yo sí creo que se requiere un consultor político profesional, porque los consultores profesionales normalmente lo que nos dedicamos es a decir las cosas como son y sin un interés mayor, más que cumplir nuestra parte ética profesional con el cliente o con el candidato o con el grupo político, ¿no? Yo creo que ahí es de entrada una. Yo te pondría otra que es importantísima, es tener herramientas de medición. Hoy día, antes había que invertirle mucho. O sea, todo había que esperar que haya una encuesta, todo había que hacerlo cara a cara. Creo que hoy día hay herramientas accesibles para los equipos que podrían empezar a darles ciertos datos. Si bien, como hemos platicado en otros episodios de Política Norte a Sur, creo que hasta hoy día no hemos llegado a otro tipo de investigación que pueda ser mejor que una encuesta cara a cara, bien hecha por profesionales, pero sí hay otras herramientas que nos pueden ayudar a tomar decisiones en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que se requieren ciertas herramientas de escucha digital, por lo menos. A veces un poquito rústicas pueden funcionar, analizar los comentarios, analizar cómo está la conversación dentro de esas notas, tener un equipo que esté siguiendo lo que está pasando y cuánto ha permeado. Creo que ese podría ser, ¿no? O sea, sí, tener herramientas de medición de escucha digital hoy día son de cajón. Yo le pondría aquí para que veas dentro de el episodio de las 7 cosas que no se deben invertir en campaña. Pero para este tipo de cosas, si hay un poquito más de recursos y con un análisis profesional, tal vez una medición telefónica sirve en ciertos casos, ¿no? Yo creo que está muy, muy conectado con el primer punto del consultor político, ¿no, Mario? Porque un consultor profesional lo primero que va a hacer es tratar de entender la realidad. ¿De qué se va a servir? De investigación, ¿no? Sí. Entonces va a medir en territorio con una encuesta, va a medir la opinión a partir de grupos de foco, va a recurrir a un sistema de escucha digital para saber qué es lo que verdaderamente la gente está diciendo, opinando, la calidad de la opinión en redes sociales. Esa es la diferencia, porque un consultor político, Mario, llega a tratar de comprender la realidad. Yo en lo personal siempre insisto en que cada proyecto, independientemente si yo conozco bien ese estado, ese territorio, ese país, yo no llego con la preconcepción de saber qué es lo que está pasando, sino llego a entender, llego con lo que yo llamo el principio de ignorancia, porque cuando yo digo, a ver, voy a actuar como que no sé, entonces empiezo a recabar información. La mayoría de los equipos políticos que están dentro de la burbuja tienen absoluta convicción de lo que está sucediendo. Si tú tienes una gran convicción, puedes estar cometiendo un gran error, porque cuando hay convicción no hay cuestionamiento sobre esa idea. Entonces siempre hay que cuestionarse aquello de lo que estás más seguro, y la forma de corroborarlo son los datos. Si no tienes encuestas, si no tienes grupos de foco, si no tienes investigación a profundidad, si no tienes un sistema de escucha digital, si no tienes un panel para hacer estas lecturas y entender el alcance de cada uno de esos espacios digitales, en realidad
realidad no tienes datos. Entonces yo creo que en efecto el tener un consultor normalmente va a derivar en tener data, en tener información cuantitativa y cualitativa de calidad. Pero digamos, independientemente de si hay un consultor o no, esa debe ser la actitud. Claro. Y hay algo que hemos platicado en otros episodios que tiene que ver con el territorio. Digamos que no hay un consultor o que el consultor está dedicado específicamente a algo concreto, porque también hablar de consultor político es hablar de docenas de especialidades dentro de la consultoría política. Hay gente muy buena para discurso, para medios, para estrategia, para lo digital, para la generación de contenido, etcétera. Independientemente de ello, lo que tiene casi cualquier equipo político es presencia en territorio, pero muchas veces no utilizamos esa presencia en territorio para corroborar lo que pensamos, ¿sí? Sobre todo presencia en territorio que no vaya con la marca del partido, que no vaya con la marca del candidato o de ese líder. Porque si el líder va y el equipo, incluso el equipo mismo, va y le dice a la gente ¿qué cara le va a poner a la gente cuando hay la promesa o la posibilidad de que alguien ayude a esa comunidad? Te van a decir que eres lo máximo, que te van a apoyar. Esa no es la realidad. Por eso es importante que tengamos mecanismos de ir al territorio y recoger opinión de la gente. Creo que tú has comentado algo respecto a eso, justo en el tema de canvaseo, Mario. Sí, mira, siempre hemos dicho, de hecho, en un episodio de esta temporada comentamos que la mejor comunicación y más fuerte es la que se genera desde el territorio. Y hacerlo en territorio no solamente es para que llevemos nuestro mensaje, sino también estas estructuras territoriales nos pueden servir para recibir información y saber qué es lo que está pasando en el entorno territorial. Y eso también puede ser una muy buena herramienta de medición de toma de decisiones. En otros episodios, Víctor, creo que en el de creatividad platicábamos de la diferencia entre ocurrencia y creatividad. Es que la ocurrencia no tenía datos de investigación. Yo para estos casos creo que podríamos ir con el mismo principio. Si quienes del equipo te den opiniones sin sustento y fundamento con datos, creo que ahí tienes un punto para ver si estás en una burbuja o no. Si tu equipo está opinando sin fundamento y solo por la percepción pura, es que yo creo o yo sentí, es que Juanito me dijo, es que doña Chonita ya le dijo a Juan que pasó esto y va a ser un broncón, o es que están diciendo porque llegó este WhatsApp, sí, pero si en tu equipo no hay alguien que llegue y opine con fundamento en datos, creo que ese es un punto para que podamos tener como síntoma y también puede ser la salida y herramienta para que puedas salir de esa burbuja, ¿no? Y entonces, si te parece, creo que vamos como sintetizando. ¿Cuáles serían herramientas? Ya platicamos de, obviamente, un consultor profesional. 2, de contar con herramientas de investigación científica social real, que podrían ser, tú comentabas encuestas, comentabas grupos de foco, yo platiqué de escucha digital, estos podrían ser y servir. Y creo que podríamos hablar de una tercera parte, que sería que en el equipo haya gente que haga contrapeso de opinión. Y ojalá se pudiera que estos contrapesos sean siempre de los dos lados con datos. Exactamente, Mario. Hablaba yo antes de la calidad de la opinión. Cada persona que esté sentada en ese war room tiene que estar sentada ahí por una razón y tiene que llevar opiniones que estén basadas en argumentos estadísticos, demoscópicos o de algún tipo. Nadie puede llegar a dar opiniones, porque en política a todo el mundo le gusta dar opiniones, ¿no? O sea, conformas tú un equipo de defensa jurídica, ¿no? Y luego los abogados andan opinando sobre si les gustó o no les gustó un video. O sea, no tienen, digamos, nada que hacer hablando de esos temas. Del mismo modo que quien se dedica a escribir el guión no tendría por qué estar hablando de cuál es el recurso que vamos a interponer la semana que viene porque los términos, los plazos se nos están agotando y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la calidad de la opinión de cada colaborador tiene que estar determinada para establecer si va a estar sentado ahí. Y si no aporta, tampoco tiene nada que hacer ahí. O sea, los equipos entre más grandes tienden a ser menos eficientes. Un equipo altamente óptimo son 5 personas. Cuando tú incrementas ese número de integrantes, vas bajando la calidad de ese equipo notoriamente, sobre todo si son, de vuelta, gente que no tiene el expertise sobre la materia que se va a discutir. Puedes tener distintos grupos, puedes mantener a tu coordinador, puedes mantener a tu estratega, pero poco más.
para que haya algo de cohesión. Pero lo importante es entender que la calidad de la opinión de cada persona es indiscutiblemente la que define su presencia y su grado de participación y qué tanto se le escucha. La higiene mental del candidato, si tú eres candidato, si tú eres líder político, ten mucho cuidado con la higiene mental. Higiene mental quiere decir qué te metes a la cabeza, a quién escuchas, qué lees, qué contenido consumes. Ten mucho cuidado con ello porque no existe tal cosa como consumir y que no tenga efecto en mí. O sea, el solo hecho de que yo leí, de que yo vi, de que yo consumí, de que yo escuché, eso va a tener un efecto sobre mi persona porque mucho de la percepción que voy generando es inconsciente, no es una decisión. Por eso es tan difícil el trabajo político a nivel de percepción, porque la realidad no existe, existe la percepción y de percepciones son infinitas. Entonces hay que entender que para tener criterio en toma de decisiones lo tenemos que hacer a partir de información de calidad. Esas son las recomendaciones que les haríamos, mantener esas rutinas, esos equipos con calidad, esos procesos con calidad, no hacer estas juntas larguísimas, multitemáticas, que los temas estén perfectamente determinados, el objetivo de lo que queremos lograr, identificar lo que sale bien, lo que sale mal, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir, para que sean productivas, que no sean espacios parlamentarios. Los equipos de campaña no son espacios democráticos, son espacios de consulta donde hay un tomador de decisiones que a partir de lo que escuchó va y toma una decisión. Y en este fenómeno que estamos platicando, en que ya vamos llegando al cierre y conclusiones del esquema del programa de hoy, platicamos mucho en ambos ejemplos, pero tendemos a platicarlo más como en temas de campaña. ¿Sabes a mí qué es lo que me llama más la atención? Por no decir que incluso podría ser preocupante y hay que tenerle atención para poder evitarlo. Es que si bien estas burbujas pueden afectar en tiempos electorales, pero cuando se gobierna, creo que es cuando hay un fenómeno más grande. No sé qué opines con ello. Quizás peor, ¿no? Y en el gobierno, además, ya tienes recursos. Cuando estás en campaña, pues se entiende que a lo mejor no tienes acceso a ciertas herramientas. Yo sugeriría que quien se encuentra en gobierno sí tenga muy presente el fenómeno de la burbuja política y que ahora tiene recursos diferentes. Tiene acceso a otro tipo de recursos y utilícenlos. Ojalá les pueda hacer utilidad los comentarios que les compartimos aquí para ver y poder diagnosticarse entre ellos mismos si están viviendo una burbuja y cómo salir de ella. Y con esto podríamos ir armando, por ejemplo, ¿qué te parece? Una síntesis del cierre de hoy. Digo, no para cerrar tal cual, pero ok, ¿cuáles serían síntomas? Ya platicamos sobre ellos, ¿no? Hablamos de 4. Muy bien. Sí, así es. Hablamos, de que todo el mundo opina positivamente o negativamente, de que siempre estamos interactuando con las mismas personas, recibiendo el mismo tipo de contenido. En fin, cuando las cosas parece que están demasiado estables, normalmente hay una circunstancia de burbuja. Pero yo quisiera retomar lo que acabas de decir, porque también, si bien en gobierno se vuelve más profunda la burbuja, porque no hay tanto en riesgo, ¿no? O sea, la próxima elección a lo mejor es dentro de 6 años, nadie nos va a mover de aquí hasta entonces a lo mejor hay menos preocupación, pero por lo tanto, además de que hay más riesgo, también hay mayores posibilidades, porque por ejemplo en campaña tú tienes el tiempo muy recortado como para ponerte a hacer un montón de paneles ciudadanos, pero si eres gobierno sí lo puedes hacer. Claro. Puedes poner primero a la gente, escuchar a los ciudadanos, escuchar a los beneficiarios, no a tus intermediarios, no a tus directores, no a tus secretarios, directamente a la gente, encontrar esa ruta para recoger directamente de la gente las opiniones y entonces vas a obtener mucha información. A ver, Tim Cook, el CEO de Apple, él dice que en la mañana, parte de la mañana la dedica a leer correos que le llegan a él de usuarios de la primera empresa que supera el $1 trillón de valor. Es decir, si alguien que tiene esa dimensión de responsabilidades y de riesgo financiero se puede dedicar tiempo a escuchar a quien importa, a su consumidor directo, pues evidentemente un gobernante que vive de mantener a la gente con satisfactores o un candidato que se dedica a hablar, a atender sobre la realidad que cada ciudadano tiene, pues hay que encontrar esos espacios comunicantes para que no termines tú en tu propia burbuja allá en una oficina de un palacio de gobierno donde nadie te va a visitar a menos que esté dentro de tu agenda. Nosotros les recomendaríamos eso, traten de mantener esos vasos comunicantes, esos equipos con calidad
y mucha atención a los datos, que es lo que nos permite que, aunque duela, se pueda tomar una decisión que sea la más rentable posible. Yo agregaría que, si bien en política salir a territorio nos da un sentir cualitativo en la piel del político que puede sentir, que es invaluable, pero también tener en cuenta que en política, yo les diría que el primer punto para poder salir de una burbuja política es inviertan en investigación profesional. Porque en política el territorio también nos puede sacar un sesgo, puede haber sesgo de territorio. Normalmente quien va a nuestros eventos es gente cuidada o afín. Entonces, tener en cuenta esos puntos y no quedarnos solo por ahí. La investigación, la demotecnia, la escucha, grupos focales, etcétera, creo que es el elemento fundamental, la herramienta fundamental para que podamos ir rompiendo esas burbujas políticas que nos pueden rodear o encapsular, pero también interiorizar y reconocer que sucede este fenómeno, que pasa muchísimo y que normalmente a quien lo sufre no se da cuenta hasta que se topa con una realidad como la que contamos en el intro de este episodio de hoy. Pues hay mucho que platicar. Nosotros les agradecemos habernos escuchado estos 12 episodios. Hay que recordar que buena parte de los cambios que hay que hacer es un cambio de criterios, es un cambio de paradigmas, es un cambio de actitudes más allá del conocimiento, porque lo importante es el hábito de hacer comunicación política con una perspectiva amplia, con una perspectiva clara sobre para quién estamos trabajando, y estamos trabajando para los ciudadanos. Yo me despido dejándoles por ahí mis redes sociales, en el caso de TikTok en @consultorpolítico, en Instagram en @consultormancera. En Política de Norte a Sur nos pueden encontrar en todas las plataformas, donde les encargamos que se suscriban, que lo compartan, porque en la medida que elevamos la calidad de la comunicación política, elevamos también la calidad de nuestras democracias. Mario, ¿cómo te encontramos en redes? En Instagram como mario.padrón y en todas las demás redes como Mario Padrón, así me encuentran tal cual. También les invitamos a que sigan las redes sociales de este podcast que están escuchando. Así lo buscan, así lo encuentran como Política de Norte a Sur, en TikTok, en Facebook, en Instagram, etcétera, en YouTube, etcétera, 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 ¿no? Pues le pueden ir dando. Y bien, yo cierro con algo que creo que también es un elemento particular para que podamos ir saliendo de la burbuja política. Seamos conscientes todos que escuchar no muy buenas noticias duele, pero escucharlas también es el primer paso para que podamos corregirlas. Creo que esto puede ser un cambio de paradigma. Gracias a todos por escucharnos en este episodio y sobre todo durante esta temporada. Próximamente vamos a descansar unos mesecitos, pero también habrá una siguiente temporada de este mismo año. Estén pendientes, les avisamos. Contáctanos por las redes sociales. Y recuerden, esto fue Política de Norte a Sur, donde hablamos más allá de las izquierdas y las derechas.